Está ya con nosotros, por supuesto, Benedicto Jiménez, ¿no? Con él vamos a conversar, pero antes de hablar con el coronel, que además fue el creador del grupo GEIN, del grupo de valientes policías que atrapó a Abimael Guzmán, yo también le quiero pedir al coronel que veamos un poco este reportaje, que es una especie de resumen de Memorex para todos de qué es lo que ha pasado en las últimas horas con esta información sobre Zenón Vargas y Rubén Vargas. Adelante. Señor Ismael Rubén Vargas Céspedes, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, juro. El ministro del Interior tiene toda la confianza de la Presidenta del Consejo de Ministros y toda mi confianza. No estamos para entradas y salidas. Estuvo 14 días en el cargo de ministro del Interior. Rubén Vargas presentó su renuncia mediante un documento dirigido a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, un día antes que el gabinete completo acuda al Congreso a solicitar el voto de confianza. Reitera que las decisiones tomadas durante su cargo respetan escrupulosamente la normatividad policial y constitucional. Somos conscientes de que las medidas implementadas, a pesar de su absoluta legalidad y urgente necesidad, han afectado el ánimo de algunos sectores políticos, poniendo en riesgo el camino trazado. Presento ante su despacho mi renuncia inmediata como titular del Ministerio del Interior. Pero las verdaderas razones de su renuncia no solo es la polémica decisión de dar pase a retiro a 18 generales de la policía, lo que generó la dimisión en cadena de altos jefes policiales. Un escándalo mayor es que habría mentido en su hoja de vida, ocultando ser hermano nada menos que de un ex alto dirigente terrorista, Zenón Vargas, alias El Zorro, ex coordinador de la Dirección de Sendero Luminoso, según reveló el mayor en retiro Marcos Castro, ex miembro del GEIN, que logró la captura de Abimael Guzmán. ¿No? Que tiene en línea paterna, ¿no? Un hermano que no es cualquier terrorista, es un dirigente del más alto nivel, ¿no? Del más alto nivel, que ahora goza de libertad y que está trabajando para la organización Sendero Luminoso en muchos de sus organismos de fachada. Él tiene un nivel muy importante y el señor ministro ha mentido a todo el país. Rubén Vargas no registró en su declaración jurada el nombre de Zenón Walter Vargas Cárdenas y de su padre, Ismael Vargas Céspedes. Según muestran estas partidas de nacimiento, Rubén Vargas sería hermano del padre de Zenón Vargas, quien es 14 años mayor que él, ambos inscritos en el mismo distrito de Huancaray, en Andahuaylas. Zenón Vargas, alias El Zorro, fue capturado el 12 de septiembre de 1992 en el distrito de La Victoria por agentes del Grupo Especial de Inteligencia GEIN, solo horas antes que cayera su líder, Abimael Guzmán. Fue liberado en septiembre de 2015 tras cumplir 23 años de prisión. Bueno, yo tengo muchas preguntas abiertas, de verdad. Y hemos invitado a Benedicto Jiménez, ¿no es cierto? Benedicto Jiménez ha sido pues uno de los policías que ha pasado a la historia, evidentemente por haber liderado este grupo GEIN que atrapó a Abimael Guzmán. Vamos, y además hay muchos temas que hablar con él, luego podríamos hablar de otros que tienen además relación ya con su vida personal y judicial, pero en este momento yo no quiero hablar de eso, sino quiero hablar del GEIN, de Sendero y sobre todo quiero hablar de Zenón. Y es como una coincidencia, ¿no? Porque, coronel Jiménez, a mí me resulta muy extraño, o sea, perdóneme que le haga preguntas ya o sea, que suelte todas mis dudas. O sea, me resulta muy extraño que la policía no supiera esto. ¿Cuándo se empezaron a enterar? Porque ustedes, en la policía hay gente muy, pero muy inteligente. Yo siempre voy a decirlo. La policía peruana cuando quiere, por Dios santo, debajo de las piedras se encuentra lo que nadie tiene. Entonces, ¿hace cuánto que la policía peruana sabe que Rubén Vargas
tenía a Zenón Vargas como medio hermano? En primer lugar, hombre de inteligencia nunca revela sus fuentes. Ya. Segundo, esta información llegó no hace mucho tiempo a un grupo del GEIN, ¿no? Llegó. ¿Hace cuánto? ¿Cuando él fue nombrado ministro? Claro, llegó más o menos ese tiempo. Ya. Ahora, ¿Y qué decía esa información? simplemente que era hijo de Ismael Vargas Cárdenas, quien también era el padre de Zenón Walter Vargas Cárdenas. O sea, vendría a ser como el medio hermano. Cuando uno recibe una información, he podido conversar con alguno del GEIN, yo siempre he dicho, el GEIN fue un grupo muy especial. Las mejores mentes y voluntades de la policía conglomeraron en ese entonces. Ahora hay una asociación que se ha hecho el compromiso de defender la institucionalidad de la policía y la seguridad nacional. O sea, el GEIN sigue siendo un grupo activo. Sigue siendo un grupo activo y ha formado una asociación. Ya. El presidente actual es Carlos Morán Soto. Hay un equipo de ¿El exministro? Sí, de investigadores que le llegó la información. Hablemos de 4 o 5. Ya. Y se montó... ¿Hace cuánto? Estamos hablando de una semana aproximadamente. Una semana. Y entonces, porque el ministro ha dicho que todo esto es, ¿no? Usted ha leído los tweets. Claro. Que él no sabía de la existencia, que esto es una patraña, que, bueno, está por supuesto indignado. Pero cabe la posibilidad, primero, de que exista un homónimo, porque no, en la partida del padre de Zenón Vargas no está consignado el apellido materno. No sé si, bueno, sí, claro. Yo soy acuciosa con la lectura, cuando ¿no? llega una información, lo primero que hace uno es procesarla. Muy bien. Y cruzarla y corroborar. Correcto. Y la mejor fuente es el mismo lugar donde se encontraron las partidas. Ya. Fueron a la municipalidad. Huancaray. Es un distrito de Andahuayla, es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce ahí. Y cuando uno va a la municipalidad, lo primero que dice, ¿quién es el más antiguo acá? ¿Por qué el más viejo? Porque ese conoce toda la historia. Sabe quién es quién, ¿no? Y había un señor que tiene como 40 años ahí trabajando y dijo, bueno, sí, efectivamente, el señor Ismael Vargas Cárdenas es el papá del actual ministro, dijo. ¿Y el papá de Zenón? No dijo de Zenón, porque nosotros no... ¿Ustedes estaban buscando a quién? ¿Al papá? O sea, ustedes, ¿cómo empieza la búsqueda? ¿Cómo empieza la relación? Porque ustedes estaban buscando descubrir si el padre de Zenón era el padre de Rubén. Así es. Ya. Así es. Y eso se confirmó. Se confirmó en el mismo lugar de los hechos. Ya, no porque si bien es cierto, tú, muy observadora, muy acuciosa, dice, no está el apellido, no, pero no si está el apellido materno. observa las firmas, son las mismas. Las firmas son como la huella digital de un ser humano. Correcto. Las huellas, esa firma es igual. Aparte que hay la Podemos versión... poner, Rolo, muchas gracias. Está bien, eso es una buena observación. Porque claro, en la partida de nacimiento de Ismael Rubén Vargas Céspedes, el papá, coronel Benedicto, consigna Ismael Vargas Cárdenas, ¿no es cierto? Claro. Y en la partida de Zenón Walter Vargas dice don Ismael Vargas. Ahí no está. Incluso la mamá le falta el apellido, un apellido también, ¿no? A la madre, a ver, dice... Gertrudes Céspedes, y le falta el último apellido, que es Ocampo. En la partida de Ismael Rubén Vargas dice Gertrudes Céspedes Ocampo. Ocampo. Sí, Ocampo. Ya, pero la firma, muy bien, vayamos a la firma. La firma es igual, o sea... El declarante, sí, pues son iguales. Son iguales. La firma tiene algunos, una morfología muy característica. Pero está bien, ya. Entonces nadie puede decir que esto es falso. No. Porque han dicho que esto es una patraña, que esto es una bajeza. Claro. ¿No es cierto? Ahora, yo te puedo decir lo siguiente, ¿no? El hecho de que sea hermano de un medio hermano obviamente de un no significa terrorista nada. no significa nada. Gracias por decirlo. Sí. O sea, uno puede tener un Porque hermano nadie asesino. responde por los actos de otro.
Correcto. Incluso yo recuerdo que una vez hizo un comentario sobre una tal Basti Lescano Ansieta. Basti Lescano Ansieta, ¿quién es? Que era una que estuvo implicada en Sendero Luminoso, pasó unos años en la cárcel, la esposa de Cox Bauseville, otro dirigente de Sendero, y tiene un hermano que fue congresista. ¿De Johnny Lescano? Johnny Lescano le hicieron la pregunta, sí, bueno, mi ¿Johnny hermana... Lescano, su hermana, fue senderista? Claro. Es mi hermana, pero no sé nada. Pero no lo ocultó. No lo ocultó, lo dijo. Ajá. Acá la irregularidad es que se oculta información. Como Correcto. tú mismo dices, no se coloca el nombre del padre y ese es el tronco. Porque la raíz de esa familia es Huancaray y ahí todo el mundo se conoce. Es difícil que no conozca. ¿Cabe la posibilidad de que Rubén Vargas no supiera? Porque no se llevan muchos años, ¿no? Bueno, la inscripción del padre fue para Zenón Vargas el año 56. O sea, ¿cuántos hijos tuvo con la madre de Zenón? ¿Cuántos hijos tuvo? La madre Porque él era un de Zenón agricultor, ¿no? El es padre. Angélica Cárdenas ¿Ya? Ramírez, prima hermana de Ismael Vargas Cárdenas. ¿Eran primos? Eran primos. Por eso eran primos, o sea, es Angélica Cárdenas Ramírez. ¿Ya? ¿Y cuántos hijos tuvo con ella? Más o menos 4. 4. Porque en el otro compromiso, 8. Con Gertrudis tuvo 8. 8, o sea, total tuvo... Que es la mamá de Rubén Vargas. 12 hijos, sí. Él murió a los 88 años, era un agricultor, ¿no? ¿Y ustedes sabían todo esto? O sea, digamos, cuando investigaron a Abimael, cuando investigaron a la camarada Miriam, cuando investigaron a Zenón, ¿ustedes sabían quiénes eran los hermanos de Zenón? Así, se hace un árbol genealógico. Entonces sí sabían que tenía medios hermanos. Así es. En el árbol genealógico se va descubriendo las ramas, el tronco y todo, de dónde sale. Entonces me está dando la razón. Ustedes sí sabían. No hace mucho tiempo, ¿no? Pero ustedes estudiaron a la cúpula hace muchísimo tiempo. Bueno. Cuando la atraparon, ¿no sabían? Bueno, te puedo decir que lo del GEIN sí son buenos investigadores. Eso sí. Como tú dices, sacamos agua debajo de las piedras. Pero no nos lanzamos, y eso hay que felicitarlo al mayor en retiro Marco Castro Renguis, que en una actitud muy valiente, muy objetiva, salió a los medios. Muy pocos quieren enfrentarse con el poder, ¿no? Sabiendo que puede tener una reacción, hay que felicitarlo. Yo lo reconozco, ¿no? Ya, bueno, yo le tengo que decir algo a usted. Ajá. Y se lo voy a decir públicamente. Otro día hablamos, si quiere eso, bueno, no sé si podrá hablar de su proceso, pero hoy día a usted le van a reventar en las redes y van a decir qué está haciendo hablando Benedicto Jiménez si tiene un juicio abierto por el tema de Orellana, ¿no? Y yo no sé si usted podrá hablar de eso. Hay un principio constitucional, te lo digo como abogado, sí, que se llama la presunción de inocencia. Y todos somos inocentes hasta que no se pruebe lo contrario. Correcto. Y así deben ser tratados, ¿no? Correcto, su arresto domiciliario terminó hace 2 años, usted está en la control de acusación. No podemos hablar de eso, ¿verdad? Tema. Ok, y ya se verá. Por eso yo tampoco quiero hablar de ese tema porque eso es otro tema, así que no voy a mezclar papas con camotes, pero estoy convencidísima, y además yo lo he entrevistado antes por eso, de que en las redes van a sacar y que, ¿no? ¿Con qué autoridad moral está hablando Benedicto Jiménez? Bueno, Benedicto Jiménez sí tiene autoridad moral para hablar del GEIN. Él lo lideró. Y Benedicto Jiménez nos ayudó a todos los peruanos a atrapar al genocida más espantoso de nuestra historia. Y no podemos ser desagradecidos en ese punto. Y entonces sí quiero seguir entendiendo bien. ¿Ustedes por qué van a Huaycarán? ¿No? Huaycarán. Sí, o sea, ¿ustedes solo van para cruzar? Lo que pasa es que las partidas Sí. de nacimiento no estaban en Andahuaylas. No estaban en la municipalidad de Andahuaylas. Sí, ni tampoco estaban en la RENIE, porque la RENIE no está actualizada en sus datos digitalmente, antes de los 70. Por eso que no se encontraba esta información. Hoy día usted, coronel Jiménez,
puede decir con absoluta certeza Sí. de que no se está mintiendo, que no es una bajeza, que él, Zenón Vargas, sí es medio hermano de Rubén Vargas y que quizá Rubén Vargas no lo sabía, pero que esa es la certeza. Eso es lo Y fáctico. antes de lanzar una información, Sí. por ética, hablemos así, de un investigador, tenemos que reunir las pruebas. Y las pruebas son contundentes. Tal es así que su situación del exministro era insostenible. O sea, él tuvo que renunciar. ¿Usted cree que Rubén Vargas renuncia por esta información? Y efectivamente, o alguien lo hizo renunciar, porque era insostenible, ya que estamos hablando no solamente de un mero integrante de Sendero, estamos hablando de un dirigente que tenía un nivel de coordinador nacional que seguramente lo tiene hasta ahora, ¿no? Y que coordinaba entre la dirección central y los comités regionales. Y si no sabía, le pregunto a usted que es un gran investigador, y si él no sabía, ¿por qué? Porque también los en la orilla de Rubén Vargas van a decir, ¿y por qué castigarlo? De repente él no sabía que era su medio hermano. Muy difícil, porque el pueblo Huancaray es muy pequeño y ahí todos se conocen. Incluso cuando preguntan sobre Ismael Vargas Cárdenas, dijeron, no, ese es el papá del ministro. Automáticamente. Automáticamente. Todos se conocen ahí, ¿no? ¿Cabe la posibilidad de que un ministro del Interior no conozca la cúpula de Sendero Luminoso? Digamos, o sea, tiene casi mi edad, ya, pero podría suceder que un ministro del Interior que lidere a los policías diga, no sé quién rayos es Zenón Vargas, porque eso es lo que ha escrito el ministro del Sí, Interior, claro. el exministro del Interior. A mí me ha llamado mucho la atención, pero en su opinión, ¿puede caber esa posibilidad? Lo dudo, muy difícil, porque siempre hay alguien que cuenta, ¿no? Familiar, dice, y también, ese es tu hermano, ¿eh? Por si acaso. O sea, y más aún que ahí ya todos se conocen. Ellos se llevan solamente 5 años. Pero él ha dicho que su familia sufrió por Sendero. Ahora Ha dicho que escapó de Sendero. fueron inscritos en la misma municipalidad de Huancaray, Ajá. mismo padre, o sea, en 5 años de... Vamos a la pausa, ¿le parece? Sí. Ya, vamos a la pausa y vamos a hablar de Zenón Vargas. El coronel Benedicto Jiménez nos va a explicar bien cuál fue el rol. Porque desgraciados y sanguinarios fueron los senderistas, y hay que decirlo con todas sus letras para que nunca lo olvidemos. Y los jóvenes que trivializan esto, en verdad les ruego que se muerdan la lengua antes de hablar o de tuitear. ¿No es cierto? Mi generación y para arriba tenemos una herida abierta, sí, claro. Muchísima gente murió por culpa de Sendero Luminoso. Y valientes policías ayudaron a atrapar a ese genocida que bien preso está. Bien preso está y que ojalá nunca salga, dicho sea de paso. Ya venimos.